Presentación de Luis Gabriel Martínez Abello sobre análisis exploratorio e inferencial en métodos estadísticos. El objetivo general del presente trabajo es analizar los patrones que influyen en el costo histórico de los viajes mediante técnicas de análisis estadístico, exploratorio e inferencial para conocer la relación entre las variables de la base de datos y el costo histórico, y además contribuir a la implementación de una estrategia de precios dinámica. Los objetivos específicos en este caso son tres. El primero, inspeccionar las características descriptivas de cada variable del conjunto de datos mediante la elaboración de un diccionario de datos, tablas y gráficos de frecuencia, y el cálculo de medidas de resumen y visualizaciones de distribución para obtener una comprensión inicial de la estructura y comportamiento de las variables que componen el costo histórico. El segundo objetivo específico es el de evaluar las posibles relaciones y asociaciones descriptivas entre variables claves y el costo histórico. Y el tercer objetivo específico es deducir la significancia estadística de las correlaciones, asociaciones y diferencias de medias entre las variables analizadas, aplicando diferentes pruebas de correlación, como chi cuadrado y ANOVA. Lo primero que se puede observar es el diccionario de datos con el que se hace la clasificación en variables numéricas y categóricas. Las variables numéricas en este caso son number of riders, number of drivers, number of past riders, average ratings, expected ride duration y historical cost of ride. Y las variables categóricas son location category, que se divide en tres: rural, urbana y suburbana; customer loyalty status, que se divide en oro, plata y regular; time of booking, que es la hora de la reserva, mañana, tarde, noche y evening; tipo de vehículo, que es económico y premium. Las tablas de distribuciones de frecuencias y gráficas de las variables categóricas se realizó con las variables location category, customer loyalty status, time of booking y vehicle type. En la variable location category la categoría más frecuente es urbana, con 346, o sea, la categoría de la ubicación. En la variable de lealtad de los clientes, la frecuencia más alta fue silver con 367. En la hora de reserva, la más alta, la frecuencia más alta es la de noche con 276 casos, y en la variable tipo de vehículo, la frecuencia más alta es la de premium con 522 casos. En las medidas de resumen observamos el número de observaciones, que en este caso son 1000 por variable; el mean, que es el valor promedio; STD, que es la desviación estándar, que nos indica cuánta variación o dispersión existe con respecto al promedio; el mínimo, que es el valor mínimo registrado; los percentiles 25, 50 y 75%, que dividen los datos en cuartiles; y el max, que es el valor máximo registrado.
En el number of riders o número de pasajeros, el promedio es de 60 pasajeros con una dispersión alta de 23,7, lo que indica una gran variabilidad en la cantidad de pasajeros por viaje. En average ratings o calificaciones promedio, el valor promedio es de 4,26 sobre 5, lo que nos da a entender que la mayoría de los usuarios califica positivamente el servicio. La duración esperada o expected ride duration, la media es de 99 minutos con un rango que va desde los 10 hasta los 180 minutos, lo cual refleja diferentes tipos de viajes, o sea, hay viajes cortos y largos. Y el costo histórico del viaje, el promedio es de 372 con un máximo de 836, lo que nos indica que hay diferencias significativas en los precios según las condiciones del viaje. La diapositiva 6, que es la distribución de las variables, nos representa gráficamente cómo se distribuyen las variables numéricas más importantes del conjunto de datos, como lo son el número de pasajeros, las calificaciones promedio de los usuarios, la duración esperada del viaje y el costo histórico del viaje. La mediana en el número de pasajeros, o sea, en el box plot de number of riders, es de 60, y la mayoría del número de pasajeros está entre 40 y 81, ¿sí? Aunque todas están entre 20 y 100 pasajeros. La mediana de las calificaciones de los usuarios, average rating, está en 4.3 más o menos, y la mayoría de las calificaciones está entre 3,8, 3,9 a 4,6. La mediana del tiempo estimado de viaje es de 101 minutos y estando la mayoría del tiempo de estos viajes entre 58 y 148. Y como se puede observar en el box plot de Historical Cost of Ride, el costo histórico está entre 20 y 900 más o menos, estando la mayoría de este costo entre 210 y 500 y la media en 350. Aquí con este análisis bidimensional hacemos una correlación 2 a 2 entre el número de viajeros, la calificación, la expectativa de duración del viaje contra el costo histórico. Entre la correlación entre number of riders e historical cost of ride, que es de 0,006, hay una correlación débil o nula y positiva, lo que nos indica que no hay una relación entre el número de pasajeros y el costo histórico del viaje. La correlación entre average ratings y el historical cost of ride es de menos 0,001, no hay relación entre la calificación promedio y el costo histórico del viaje. Y la correlación entre expected ride duration e historical cost of ride es de 0,928, es una correlación fuerte y positiva, y esto nos indica que a mayor duración del viaje, mayor es el costo. Aquí sí hay una relación. Aquí con las tablas de contingencia y las pruebas chi cuadrado se puede observar para la tabla de contingencia para Customer Loyalty Status versus el Time of Booking, la hora de reserva, que la categoría más frecuente para el Status Gold es noche, para el regular es afternoon y para silver es noche también. Según la prueba chi cuadrado no se encuentra evidencia de asociación entre Customer Loyalty Status y el tiempo de reserva o Time of Booking.
Lo mismo sucede con la segunda tabla de contingencia, Customer Loyalty Status versus el tipo de vehículo. Según la prueba chi cuadrado, no se encuentra una evidencia de asociación entre Customer Loyalty y el tipo de vehículo. Y la prueba chi cuadrado también nos indica que no se encuentra evidencia de asociación entre Time of Booking y tipo de vehículo. En esta diapositiva hay una relación entre el número de viajeros, la calificación y la expectativa de duración del viaje. Se realizó una prueba ANOVA y se evaluó si el número promedio de pasajeros por viaje cambia según el estatus de lealtad del cliente. El resultado nos indica que para el número de riders según Customer Loyalty Status no se encuentran diferencias significativas entre el número de pasajeros por viaje entre los diferentes niveles de fidelidad del cliente. Esto significa que el estatus de lealtad no influye en la cantidad de personas que viajan. Igual sucede con la duración estimada del viaje. Eso significa que el estatus de lealtad de los usuarios, Gold, Silver o Regular, no tiene nada que ver con la duración estimada del viaje. Y lo mismo sucede con el puntaje promedio, con el Average Rating. La calificación promedio no tiene que ver con el estatus del usuario o pasajero. Las conclusiones se pueden observar en pantalla, las 6 conclusiones a las que se ha llegado una vez se han hecho estos análisis estadísticos, y se puede observar que el número de pasajeros, la calificación promedio y la duración estimada del viaje confirma que estas variables, la última conclusión, tienen un efecto significativo y directo sobre el costo histórico del viaje. Esto respalda su inclusión como variables clave en modelos predictivos y de optimización tarifaria. O sea, el número de pasajeros, la calificación promedio y la duración estimada del viaje son variables que se deben tener en cuenta para optimizar los costos de los viajes. Muchas gracias.